Hola mis amados, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Reciban un fuerte abrazo desde acá, desde la ciudad del Smog, ¿verdad? Desde la Ciudad de México. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes con el único propósito de exaltar a Dios, de conocer más de Él y de saber lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios ha sido fiel porque a pesar de nuestra manera en la que nos hemos comportado, pues Dios no nos ha pagado conforme a lo que hemos hecho, sino que Dios ha sido misericordioso, siempre mostrándonos su amor y esperando en cada uno de nosotros tener pues esa transformación, ese cambio, ¿verdad? Y pues bendito sea el nombre del Señor porque pues digo, creo que es el único lugar a donde el Señor pues nos acorrala para poder hablar a nuestro corazón, para poder hablarnos, para poder hacernos entender que Él siempre nos ha buscado para bendecir nuestras vidas y para transformarlas. Yo les he comentado que yo también estuve preso, yo también fui interno del reclusorio norte, estuve en el reclusorio sur, en el oriente, y mi carrera delictiva, pues comenzó desde pequeño, ¿no? Tenía yo 8, 9, 10 años y yo ya había llegado al Consejo Tutelar para Menores, luego de ahí me fui a la Correccional para Menores y luego de ahí, pues me fui a Cama de Piedra, que es Quirós, que aquí en la Ciudad de México es un lugar para los jóvenes incorregibles, ¿no? Rebeldes, bravos, así como usted así bravo, así yo también era. Pero bendigo la cárcel porque gracias a que llegué al reclusorio, eh, pude conocer de esta gran verdad que es Jesucristo. Ahí fue donde Dios quitó la venda de mis ojos porque yo creía en Dios a mi manera. Yo creía en Dios, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Yo tomaba de la palabra. De hecho, nunca había leído la Biblia. Nunca había leído la Biblia. Yo tenía la Biblia abierta allá en casa de ustedes. Nada más así, yo creía que salían los poderes solitos, ¿no? Por arte de magia. Y Dios, a través de que yo llegué a la prisión, el Señor comenzó a hablar a mi vida. Y hoy quiero compartir este tema que es importante porque, digo, a través de ello, lo primero que yo encontré en este bosquejo que les voy a predicar sobre el hijo pródigo, lo enfoco en la misericordia, el arrepentimiento y el perdón que utilizó Dios para transformar mi vida. Y pues vamos a dar paso a la palabra, pero primero vamos a pedirle a nuestro hermano Alan que haga una oración. Yo le invito a orar ahí donde está. Espero que también venga hermano, que haga su Biblia. Este libro, antes traíamos 45, 38, 380, podemos caer 66. Esa es la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo Sale. espero que usted traiga Biblia y si no trae, pues ponga atención a lo que Dios nos va a compartir. ¿Puedes hacer una oración, Alan? Sí. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición que nos has dado de poder estar reunidos. Dice tu palabra que donde hay dos o tres, ahí estás tú, Jesús, en medio de ellos. Y sabemos que tú te encuentras aquí conmigo, en San Fernando, allá en la Ciudad de México, ahí en Chiapa de Corzo, con tus hijos ahí en el Canelo, Padre. Te pedimos que este tiempo sea de bendición, que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros y que no nada más escuchemos, sino también que lo pongamos en práctica, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de Roberto y que seas tú obrando, Señor, tu perfecta voluntad a través de él para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Eh, no sé si tengan Biblia. Me gustaría que alguien nos ayudara a leer Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante. ¿Alguien tendrá una Biblia ya? ¿No? Se Bueno, les ok, olvidó. ok. ¿Sabe? Es importante traer la Biblia. ¿Sabe por qué? Para que vea que lo que yo le voy a compartir o lo que le comparte mi hermano
está en la Escritura y que es verdad, ¿sí? Que la palabra de Dios es implantada por medio del Espíritu Santo de Dios y nos aconseja, nos instruye, nos enseña, nos corrige y nos redarguye para que todo verdadero hombre de Dios esté enteramente y perfectamente preparado para toda buena obra. Amén. Dice la palabra de Dios así, dice, parábola del hijo pródigo, Lucas 15, versículo 11 en adelante, dice, también dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Donde podemos ver una parte fuerte, ¿no? ¿Cuántos nos identificamos con la vida de este varón? ¿Cuántos nos identificamos con este varón que, digo, a lo mejor muchos de ustedes no le han dicho a su papá, ¿sabes qué? Dame la herencia. Y aquí podemos ver algo fuerte, ¿no? Podemos ver algo muy fuerte porque para recibir una herencia, ¿cómo tiene que estar la persona? ¿Cómo tiene que estar la persona, hermanos? Tienen que estar preparados. No, cuando tú vas a recibir una herencia, ¿quién es el que deja la herencia? ¿Un qué? Muerto. Un muerto, exacto, un muerto. ¿Cómo tenía que estar? ¿Cómo quería? Imagínate cómo quería que el hijo que estuviera su padre muerto. Pero él le dijo, ¿sabes qué? Dame lo que me toca y ahí nos vemos. ¿Es algo fuerte? Sí. Pero podemos ver algo bien importante. Dice que él era el hijo de ellos, era el menor, y le dice a su padre, dame los bienes que me corresponden, y su padre en amor le reparte los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, ¿qué dice? Ahí el que tiene la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 13? ¿Qué dicen? El hijo menor, yo no muy al tanto. El hijo menor juntó todos sus bienes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. ¡Wow! ¿Sabes? Nosotros también vivimos de esa manera. Vivimos perdidamente. Dios nos dio mucho para hacer de bendición a nuestra familia y tristemente todo lo malgastamos viviendo como perdidamente, ¿sí? Una vida que nos ha llevado a ese lugar donde hoy nos encontramos. Y dice el versículo 14,
Y cuando todo, ¿qué dice el 14? ¿Lo puedes seguir leyendo? Cuando ya había gastado todo, sobrevivió en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. ¡Wow! Aquí esa versión dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú llegaste a ingreso, ¿tenías hambre, sí o no? Correcto. ¿Tenías sed, sí o no? Y querías comer, pero nadie te daba nada. O si llegaron y te dijeron, ándale chiquitín, prepárale una milanesa con papas, una coca, es más, no, tráele una Corona, porque ya ves que él la toma oscura, ¿no? O tráele una clara, ¿no? No, sí, verdaderamente este pasaje nos hace reflexionar de que de la misma manera que este varón vivió, sí, nosotros también hemos vivido. Porque yo sé que muchos de los que están ahí han traído mucho dinero en sus bolsas, pero sabes, tristemente, vivimos de una manera deliberada donde malgastamos todo lo que teníamos por vivir como perdidamente, por vivir una vida agitada, por no darnos cuenta de que, pues, no era la forma de vida. Aquí la palabra de Dios dice en el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y todo comenzó a faltarle. Te quiero preguntar algo. ¿Qué te falta hoy? Adelante, hermano. Y económicamente, para que yo pueda sobrevivir, yo podría decir que Cristo es mi libertad, ¿no? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Sabes? En los momentos cuando nosotros llegamos y fuimos capturados, dijimos, chin, ¿no? Ya valió. ¿Y dónde está? Digo, a lo mejor muchos guardaron, otros no, por vivir perdidamente, ¿sí? Pero, ¿sabes? Cuando se abrió la puerta de la aduana, ¿qué dijiste? Híjole, voy a entrar, ¿y cuándo voy a salir? Todos pensamos. Y no pensamos decir, no, mañana me voy, yo vas a ver que no pasa nada, cosita, ¿verdad? Y confiamos en nuestro dinero, y confiamos en el abogado, y confiamos en todos, menos en Dios. Y ahí es cuando volteamos al Padre y decimos, Señor Dios, ayúdame, no es, mira, aquí estoy. Tú sabes que yo robaba, pues, era Robin Hood, ¿no? Robaba para darle a los pobres. No, lo hacíamos para satisfacer nuestros deseos, ¿sí? No nos importaba llevarnos a quien nos tuviéramos que llevar con tal de obtener lo que queríamos. De esta misma manera actuó ese joven, ¿sí? Que nos habla esta alegoría, esta historia, ¿sí? Esta palabra que nos da el Señor de que, pues, ese joven lo que quería era en él, ¿qué reflejaba él? Rebeldía. Él no quería estar sujeto a las normas ni a las reglas de sus padres. Él quería vivir una vida loca, él quería vivir una vida desenfrenada, sin que nadie le dijera nada y tener derecho a todo, porque él creía que se las sabía todas. Él decía, yo me sé esta que viene y la que sigue. Y podemos ver que no era así. Ahora, versículo 15, por favor. Versículo 15 dice, fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo vio, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. 16. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. ¡Wow! Dice que él empezó, dice que cuando todo lo había malgastado,
¿Cuántos malgastamos todo? ¿Mande? ¿Cuántos malgastamos todo? Cuando tenemos a la mano, Digo, ¿no? yo al menos cuando yo llegué a la cárcel, dije, la verdad, viví yo perdidamente y malgasté todo lo que yo creía que era bueno. Y me compraba ropa y compraba esto y compraba el otro y yo era el día de mañana y mañana me la salgo, vuelvo a traérmela y me voy y recio y todo y no pasa nada. Y cuando llegué a la cárcel, por no vivir una vida ordenada, por no ser un buen administrador, un buen mayordomo, pues malgasté todo. Digo, yo te estoy hablando de mí. Y yo me identifico mucho con esta parábola, porque como dice, yo también, fíjate, cuando yo llegué a la prisión, cuando yo llegué a la prisión, al reclusorio por primera vez, híjole, yo veía, ahí viene el rancho, ahí viene el rancho, ahí viene el rancho, y yo tenía hambre, yo me identifico con él porque yo tenía hambre, pero yo no llevaba dinero, porque si hubiera traído dinero, mando a traerme de comer, pero no traía. Digo, a lo mejor tú sí traías, yo no traía. Y ahí viene el rancho, ya viene el rancho, pero como no me la sabía, ¿sí? Me formo, ya estamos formados, y me dicen, no, pues, ¿en dónde te sirvo? Pásale, pásale de volada, ¿en dónde te sirvo? Y no, ¿y qué crees que hice? Que pongo las manos, le digo, échale aquí, pero estaba hirviendo la comida, hermano. Y cuando me echaron la comida en las manos, ¿qué crees que hice? Hice esto, ¡ay! Y todo se cayó al piso. Y sabes, yo quería comerme lo que estaba en el piso, porque tenía hambre, porque verdaderamente dije, híjole, cuánta bendición hay en mi casa, yo aquí pasando hambre por mi necedad, por mi forma de vivir desordenada, por mi rebeldía. Yo dije, híjole, allá con mi papá de perdida, aunque sea frijolitos con salsa y unas tortillitas hechas a mano, no, hombre, estaban bien hechos yo. Pero no, yo por necio, por testarudo, por rebelde, tuve que vivirla, así como este varón. Por eso yo me identifico mucho con esta historia, con esta alegoría, con esta palabra de parte de Dios. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Sabes? Yo veía que todos estaban así, con su cacharro, y comían y le mordían al bolillo, y comían y otra tortilla, pero ¿sabes? Nadie se acercó y me dijo, ¿quieres? ¿Te comparto de mi rancho? Nadie, hermano. Hasta que me la aprendí, tuve que ir al bote de la basura y encontré una botellita de estas de refresco y lo empecé a romper con mis dientes y hice mi cacharro para que ya en la noche que llegaba la comida, pues ya me echaran todo ahí y ya no me quemaran las manos y ya no lo tirara. Pero empecé a pasar hambre, empecé a pasar una gran necesidad por mi rebeldía, por mi desobediencia, por no escuchar a mis padres. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17, por favor. Versículo 17. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados me ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? 18. 18. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. 19. Ya no me reconozco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. 20. Se levantó, pues, y se fue donde su padre.
Falta más del capítulo 20. Sí, disculpe. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Fue a echarse a su cuello y lo besó. 21. Hasta ahí. Fíjate lo que dice, versículo 17. ¿Puedes volver a leer el 17? Finalmente recapacitó y te dijo: ¿cuántos asalariados de mis padres tienen pan de sobra mientras de hambre? El ¿Y el 18. 18? Iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Hasta ahí. Fíjate, ¿qué fue lo que tuvo? Él tuvo un pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Amén. Ahora puedes leer el 17, por favor, fuerte. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? 18. Pecado contra Dios y contra ti. Hasta ahí. ¿Te puedes dar cuenta qué grande bendición? Qué grande bendición, porque dice la palabra de Dios en el 17, dice: y volviendo en sí dijo. O sea, ¿qué fue? Que tuvo un pensamiento, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Volver en qué? Adelante, ¿qué di? Hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Hasta ahí. ¿Qué dice? ¿Tengo que hacer qué? Regresar donde mi padre. No. Pero quiero que se dé cuenta qué dice. Tengo que hacer algo. O sea, no me puedo quedar así. ¿Tengo que hacer qué? Tengo que hacer algo, dice esa versión. Y aquí dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18, ¿qué dice el 18? 18. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Hasta ahí. Otra vez vuelve a decir: ¿sabes? Tengo que hacer algo. Y aquí quiero que pongamos atención, porque un pensamiento, ¿sí? Primero volvió en sí, y ese pensamiento lo llevó a la acción. Amén. Amén. O sea, es como ahorita, yo lo pienso y lo hago. O sea, no se quedó en que, no, pues mañana, no. Él inmediatamente reaccionó de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba padeciendo, de todo lo que había perdido, y entró en una recapacitación acerca de que el mejor lugar donde podía haber estado era en la casa de su padre, porque no le faltaba absolutamente nada. Aunque sea frijolitos, pero había frijolitos, había agüita, había tortillitas hechas a mano, había salsitas esas que hace mamá con el molcajete bien sabrosa. Y hechas a mano, hermanos, puro sabor, pura bendición. Y sabe, muchas veces despreciamos esa bendición por vivir perdidamente, por alocarnos, por tomar decisiones a la ligera, por pensar que nosotros teníamos la razón. ¿Sabe? Dios es bueno. Y esta palabra es tan importante porque dice que él tuvo un pensamiento, dijo, y volviendo en sí, lo primero que tenemos que hacer es volver en sí y reconocer en qué nos equivocamos. ¿Cuál fue la falla? ¿Qué nos llevó a ese lugar? ¿Qué hicimos mal? Por no saber escuchar el consejo, por no saber escuchar la dirección, por no saber escuchar la instrucción, verdaderamente nos equivocamos. Pero Dios, que es fiel en misericordia,
siempre extiende su mano para levantarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, para darnos de su amor, para darnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y es el amor de Dios el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos sostiene, el que nos guía, el que nos enseña. Permítame. Y cometemos tantos errores que hoy el día nos da, oye, hasta el día de hoy, yo no sé tú, pero yo cuando yo llegué a la cárcel, dije, ¿qué hago aquí? Pero, ¿sabe? No me llevó mi papá, no me llevó mi mamá, no me llevaron mis hijos, no me llevó mi esposa, ¿sabe? Me llevaron mis malas decisiones, por tomar decisiones atrabancadas, por tomar decisiones a la ligera, por no pensar verdaderamente que lo que yo estaba haciendo, que una acción trae una reacción y que en algún momento, si yo seguía viviendo de esa manera, tarde que temprano iba a llegar a la cárcel. Tarde que temprano le iba a padecer. Tarde que temprano tenía que pagar todo lo que ya había hecho. Pero, ¿sabe? No me importaba. No me importaba porque yo creía que Dios tenía la razón, así como este varón que pensaba que nunca se le iba a acabar el dinero, que pensaba que nunca iba a estar falto de ningún bien. Y se dio cuenta que al final, por vivir deliberadamente y perdidamente, lo perdió absoluto. ¿Cuánto perdió? Todo. Todo. Y hay veces que nosotros decimos, sí, llora, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe? Yo cuando me sentenciaron, híjole, me agarré de las rejillas de práctica porque sentía que se me doblaban las piernas, hermanos. Porque no fue fácil. Yo veía que otros le daban, no, pues que 3 años, 5 años, 7 años. Pero cuando me dijeron 21, 5 meses, 7 días, dije, ay, mamacita, ay, agárrenme porque me desmayo, ay, mamá. Y ¿saben? Ahora sí gritaba, mamá, soy Paquito, ya no haré travesuras. Me convertí en la Llorona, hermanos. Ay, mis hijos, ¿qué va a ser de mis hijos? Ahora sí quería pasar tiempo con mis hijos. Ahora sí quería pasar tiempo en mi casa. Ahora sí quería pasar tiempo con mi familia. Pero, ¿sabe? Fue mi decisión por no saber escuchar a tiempo el consejo de parte de un Padre amoroso que es Dios. Porque nunca tomaba en cuenta a Dios. Yo creía que me las sabía todas. Y cuando llegué a la cárcel, me di cuenta que verdaderamente no me las sabía todas. Pero, ¿sabe? Bendigo la cárcel. Bendita cárcel, bendita prisión, porque fue el único lugar donde el Señor pudo atraer mi atención. Fue donde yo pude reconocer que verdaderamente necesitaba de mi Padre. Así como este joven que dijo, me levantaré. Él no dijo, iré al abogado, iré a mi esposa. No, dice, me levantaré, iré a mi Padre y le pediré perdón, arrepentimiento. Perdóname porque te fallé, perdóname porque te ofendí, perdóname porque no te supe escuchar. Perdóname porque te fallé, porque te falté al respeto, porque te quería muerto, porque para que me dieran la herencia tú tenías que haber estado muerto y te reclamé algo que no me pertenecía. Pero fue más tu amor que me dijiste, toma, te lo doy. Vive bien, y yo viví mal, viví perdidamente, me equivoqué, fallé. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Y dice que tuvo un pensamiento y lo llevó a una acción. Dice el 18,
Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus trabajadores. O sea, ya no llegó con la misma prepotencia de que, a ver, dame lo que tienes y que, a ver, cuántas vacas son tuyas y cuántas mías. No. Llegó con humildad y le dijo: Padre, dame trabajo. Quiero aprender a ganármelo. Quiero aprender a ser verdaderamente un hijo bueno, un hijo que honre a su padre, un hijo que te ayude, un hijo que te cuide, un hijo agradecido. ¿Qué dice el 20, hermano? Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos. Cuando su padre lo vio y sintió compasión, volvió a echarle a su cuello y lo besó. ¡Wow! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que lo vio su padre cuando aún estaba lejos. Sí. ¿Y quién corrió a quién? El padre corrió a su cuello y a echarse a su cuello y lo besó. Dice que no el hijo corrió, sino ¿quién es el que corrió? El padre, y abrazó a su hijo y lo amó y lo vio sano y lo vio que regresaba, venía mal. ¿Cómo estás tú ahorita, hermano? Y sabes, ese es el amor de nuestro Padre Dios. Ese es el amor de Dios, que aunque estamos mal, Él viene y corre a nosotros y nos abraza y nos besa y nos da de su amor y nos dice: no te saques de onda, yo estoy contigo, aquí estoy, solamente confía en mí. Nuestro Dios es movido a misericordia, hermanos. Amén. La misericordia de Dios se extiende para ustedes y se extiende para mí, y se extiende para mi familia y se extiende para su familia. Y de esa manera Dios viene a nosotros y nos da un beso y nos dice: te amo, te amo. Eres importante para mí, eres especial para mí. ¿Qué dice el 21? Disculpe. 21. Sí, ahí va. 21. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. 22. 22. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo al dedo, traigan el calzado para sus pies. El 23. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. ¡Wow! De esa manera, amados hermanos, ¿cuántos hemos estado perdidos? ¿Sabes? Dios ya nos encontró. Y ¿sabes? Hace fiesta en el cielo porque hemos regresado sanos y salvos. Muchos hermanos, y usted no me va a dejar mentir, muchos más jóvenes que nosotros que han perdido la vida y no han tenido la misma oportunidad que usted y yo tenemos. La tuvieron, pero no la aprovecharon. La misericordia, el amor, la compasión, la fidelidad, la gracia de un Dios
amoroso. Y de esa manera, yo no sé si usted se identifique con esta historia. ¿Sabe? Cuando yo escuché esta historia, verdaderamente fue como si me estuvieran hablando a mí. Porque yo viví de esa manera. ¿Sabe? Ni las lágrimas de mi mamá, ni las lágrimas de mi papá, ni las lágrimas de mi esposa, ni las lágrimas de mis hijos, ni las lágrimas de mis hermanos me habían hecho cambiar. Lo que hizo que yo reaccionara fue esto, la palabra de Dios. Lo que me hizo volver en sí y reconocer que me había equivocado fue la palabra de Dios. Lo que me hizo entender y comprender que había vivido mal fue la palabra de Dios. Y ahí fue donde aprendí a través de la palabra de Dios el amor de un padre que te ama tal y como eres, que no te rechaza, que te está esperando, que te está buscando, que está esperando lo mejor de ti. Y podemos ver que el amor de Dios es incondicional, es único, es verdadero. Y hoy el Señor corre a ti y te quiere abrazar y te quiere levantar y te quiere sostener y quiere hacer una fiesta en el cielo. La palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que necesitan de arrepentimiento. Yo no sé si te has cansado de la vida que has llevado, pero sabes, este joven reconoció que la había regado. Se cansó de todo lo que estaba pasando por tomar malas decisiones. Yo también me cansé de vivir una vida triste y vacía, que a través de la cárcel, a través de la palabra, a través de los hermanos que nos iban a visitar y nos llevaban una palabra, Jesús fue llenando mi corazón, porque en mi corazón había un gran vacío. Y me di cuenta que ni las mujeres, ni la droga, ni el alcohol, ni el dinero, nada había podido llenar ese vacío que había en mi corazón. Solamente fue el amor de Dios, fue el amor de Jesús el que me abrazó y me dijo: te amo con amor eterno, por eso te he prolongado tus días, por eso te he prolongado mi misericordia, por eso no pereciste en esa persecución, por eso no pereciste no te diste un pasón cuando te drogabas, por eso no te mataron ese día que estuvieron a punto de agarrarte y lincharte, porque yo fui el que te cuidé, yo fui el que te guardé, yo fui el que estuve ahí a tu lado. No fue suerte, fui yo el que estuve ahí contigo. Y hoy te tuve que traer a este lugar para mostrarte mi amor, para mostrarte mi fidelidad. ¿Sabes? No fue para nada fácil para mí estar preso. Pero yo me tomé de una promesa que encontré en la Biblia. ¿Podemos ir a Isaías 51:14? ¿Sabes? Yo no entendía, muchas veces no entendía por qué me amaba tanto Dios. Si había sido una persona mala, si le había hecho daño a mucha gente, no entendía la misericordia de Dios. ¿Sabes? A lo mejor tú tampoco lo entiendas, pero un día te vas a dar cuenta. ¿Sabes? La risa a mí se me acabó. Cuando empecé a sentir el dolor, verdaderamente cuando me empezó mi corazón a ser transformado, porque yo tenía un corazón de piedra, y a mí no me sacabas
ni una lágrima, hermano. No me hacías llorar con nada, hermano. Yo fui cruel y despiadado. Y no te lo digo con vanagloria. ¿Sabes? Yo sé de dónde me rescató Dios. Yo le hice mucho daño a mucha gente, hermano. Mucha gente, ¿sabes? Se me llegó a hacer del baño cuando yo la traía arriba en el carro con la pistola acostada en mis pies. Se me llegó a hacer del baño. Y te lo digo con vergüenza, hermano. Y no se me olvida que Dios me perdonó, que Dios me restauró, que Dios me sanó. Tuve que pagar porque llegué a la cárcel. Hice mucho daño, hermano. Y sabes, yo decía, ¿cómo hay un Dios que puede amar a una persona tan vil y miserable como yo? Pero Dios Dios me amaba de una manera impresionante. ¿Qué dice Isaías 51:14? Isaías 51:14. Muy pronto saldrá en libertad el prisionero, no morirá en el calabozo, ni le faltará el pan. ¿Sabes? Esa promesa yo la tomé. Esa promesa yo la tomé y la hice mía. Porque es una promesa de parte de Dios que el preso agobiado pronto será liberado. Ven. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Y sabes, a lo mejor no tenemos lo que queremos dentro de la prisión, pero no nos ha faltado el pan. Hemos tenido poco, mucho, pero Dios nos ha sustentado. Yo no sé qué les den de comer ahí en la mañana, pero yo era feliz con un vasito de canela y con un bolillo que estaba igual de duro que mi corazón. Ese bolillo estaba igual de duro que mi corazón, pero yo lo metía allá al cafecito y lo remojaba y no me sabía hasta como si fuera un panqué de esos de los Bimbo. Y ese es el amor de Dios, esa es la fidelidad de Dios, la cual el Señor derrama en cada uno de nosotros. Y esta parábola verdaderamente me lleva a entender y a comprender este principio lleno de amor, este bosquejo que el Señor nos enseña, pues podemos mirar la misericordia, el arrepentimiento y el perdón. Se puede resaltar el amor incondicional de un padre, de la rebeldía de un hijo y de la reacción del hijo mayor, que en lugar de alegrarse de que su hermano había vuelto, se enojó porque habían hecho una fiesta. Podemos ver que el punto clave presenta tres elementos principales de la parábola. Es el Padre, el Hijo y el amor de Dios. Hoy nos llama a que reflexionemos, a que nos demos cuenta si alguno de nosotros ha experimentado la sensación de estar perdido o alejados de Dios y se han anhelado regresar a casa. ¿Cuántos hemos estado perdidos? ¿Cuántos hemos estado alejados de Dios? Mucho tiempo. ¿Y cuántos anhelamos regresar a casa? ¿De qué manera vamos a regresar? ¿Para seguir haciendo daño o para ser de bendición? ¿De qué manera vamos a regresar? ¿Para volver a dejarlos por no sé por cuánto tiempo más? ¿O para amarlos y cuidarlos? Para amarlos y cuidarlos. La decisión va a ser nuestra. Podemos ver la rebeldía cuando vemos descartar la petición del hijo menor de su herencia y una partida a tierra lejana representando la rebeldía y el alejamiento de Dios. El pecado. Hoy el Señor nos invita a reflexionar. Hoy el Señor nos invita
a que volvamos en sí, a que si tenemos un pensamiento, lo convirtamos en una acción. Porque dice la palabra de Dios que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo y lo hizo. Dijo, me levantaré, y se levantó. ¿Qué necesitamos? Levantarnos. ¿Qué necesitamos? Volver en sí, recapacitar. Ahí el versículo en esa Biblia dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 18, hermano? 18. Ella que tuvo tantos hijos no tiene uno para que llegue, para que No. hallare. En Lucas, Lucas, disculpe. Lucas 18, ¿qué dice? Lucas capítulo 15, versículo 18. Lucas 15. Versículo 18. Aquí es 16. 16, 18, aquí está. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Wow, ¿qué dice? ¿Tengo qué? Tengo que hacer algo. Volveré. ¿Tenemos que hacer qué? Algo. Entonces, pues usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe de qué manera va a volver. Usted sabe. Hermano, para mí ese algo, yo lo entiendo que es arrepentirse y volver nueva vida. Así es. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. Tenemos que arrepentirnos ¿de qué? De la manera mala en la que hemos vivido por mucho tiempo. Le hemos hecho daño a mucha gente, principalmente a nuestra familia. Y eso es parte de lo que yo les mencionaba al principio acerca de este mensaje, del arrepentimiento, de la misericordia y del amor de Dios. Este varón se arrepintió de todo lo que había hecho, de la decisión mala que tomó y malgastó todo lo que tenía. Y no con eso, no tan solo eso, sino que se llevó entre las patas al papá y al hermano y a la familia. Por eso, ahí en esa versión nos dice, fíjese lo que dice, aquí en esa versión, en Reina Valera 1960 dice, me levantaré, pero ahí en esa versión dice, ¿tengo que hacer qué? Tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme y cambiar. Arrepentirme y dejar de vivir como se me pega la gana. Pero ¿sabe? La decisión está en usted y la decisión está en mí. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, de verdad que yo espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Yo espero que esta palabra verdaderamente nos haya hecho reflexionar dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo. Creo que esta palabra nos ha dado una excelente reflexión de nuestra condición de vida y nos lleva hoy a meditar verdaderamente qué es lo que queremos cambiar y qué es lo que queremos renovar. Pero necesitamos arrepentirnos.